En el día de hoy tenemos los 4 altavoces autoamplificados con batería recargable más famosos de mi canal, posiblemente también del mundo. Vamos a hacer una revisión exhaustiva de cada uno de ellos y vamos a hablar acerca de las diferencias entre ellos. Comencemos. En primer lugar tenemos el altavoz más famoso del mundo, el Bose S1 Pro. El más reconocido de todos y quizás el primer altavoz que salió al mercado de esta categoría, que fue una absoluta innovación. En la parte superior tenemos una asa de transporte totalmente lisa con un plástico que aquí da el tacto similar a un metal. Tenemos entonces que su textura es bastante agradable. Es un polipropileno con granulado, un poco abrasivo, y la asa de transporte se ve muy cómoda. En el Prodigy System tenemos un acabado similar, pero un poco más ordinario, pero se ve de muy excelente calidad. Este chasis o esta estructura fue hecha en Taiwán. En la parte inferior tenemos una asa de transporte, algunas líneas acá que hace que se maltrate un poco la mano al ser transportado. Es la asa de transporte más incómoda de todos los altavoces que hemos tenido acá, pero se le agradece que la tenga. Tenemos aquí el Iverse 8 de Electro Voice, que está contramarcada, como podemos ver aquí en la imagen, con el logotipo de Electro Voice. A diferencia de sus dos predecesores, es mucho más ancha acá, y esto se hace con el fin de que cuando caiga el agua sobre el equipo, ya que este es el único que puede utilizarse con lluvia moderada, pueda desplazarse hacia la parte de atrás y permanecer esto seco. Y aquí en la parte inferior tenemos un caucho muy agradable al tacto a la hora de ser transportado. A diferencia de todos, el Mackie 2 Go tiene una asa de transporte en la parte trasera que da cierta comodidad al ser transportado. Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo, somos Sonido Bestiales, somos empresa de eventos y canal de YouTube. Proceder con el video. Ninguna de estas empresas me ha pagado para bien o para mal de lo que pueda yo hablar de cada uno de estos equipos. Esto es una prueba que se ha hecho durante mucho tiempo, en la cual llego a varias conclusiones. En la parte frontal tenemos de cada uno de estos altavoces una reja. Vamos a analizar la Bose, que se ve un poco más fina, muy al estilo de los productos de Bose, y tenemos un logo en el cual podemos rotar acorde a la posición que lo ubiquemos. Por ejemplo, en este caso lo vamos a ubicar, solamente puede girarse el sentido contrario a las manecillas del reloj y lo podemos ubicar de esta manera, para que al utilizarse como monitor de piso de apoyo para los artistas pueda funcionar así y verse de esta manera. La reja del Prodigy System es un poco más básica que todos los equipos, pero sigue teniendo muy buen aspecto. Es un granulado similar al del Bose S1 Pro, pero los huequitos son un poco más grandes. La reja se ve de una calidad decente. En el caso del Iverse 8 Electro Voice, las rejas son exactamente iguales a toda la serie de altavoces autoamplificados de la línea, con los ángulos en la esquina de forma diagonal, y este es el distintivo de la marca. La malla trasera que tiene este altavoz es hidrofóbica, quiere decir que si le está cayendo agua no tiene ningún problema en que se entre hacia los componentes y los dañe. Es el único altavoz de esta serie que puede utilizarse en lluvia moderada. Y tenemos ya el de mayor tamaño, el Mackie 2 Go, con una malla de muy buena calidad, supremamente resistente. El logotipo puede girarse, y esto se hace cuando se utiliza como monitor de piso de la siguiente manera. Lo giramos y efectivamente coincide la estética con la forma que hemos girado el logo. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo, y mucha información exclusiva que no está en YouTube. En la parte izquierda tenemos que la reja tiene todavía campo en esta área. La cobertura del Bose S1 Pro es de 120 en horizontal por 50 de vertical. Tenemos acá en este mismo plano los volúmenes de cada uno, que al mismo tiempo es el volumen master principal. En el Prodigy System, en el lado izquierdo, tenemos los volúmenes de cada uno de los canales, que al mismo tiempo es el volumen principal.
Vamos a hacer una aclaración aquí. El 0 decibeles del Bose S1 Pro es aquí, en la mitad, justo ahí. ¿Por qué no acá? Porque ya realicé mediciones y para obtener el mayor rendimiento de este equipo sin que se te dañe, es aquí. El del Prodigy Systems, saca a la 1 de la tarde. En cualquiera de las dos entradas que tenga esta XLR que ya vamos a explicar. Acá en el lado izquierdo del Ibris 8 se nota el ángulo que es típico de sus productos de altavoces autoamplificados y tenemos parte de la estructura de polipropileno que tiene un granulado típico de la serie Electro Voice. Creo que puede rayarse fácilmente. Y el Makitungo tenemos un perfil y se ve parte de los controles que ya vamos a manejar. En cuanto al 0 decibeles de esta caja, se encuentra en la mitad de cada uno de estos, donde dice 0 decibeles. Ahí es el 0 decibeles de entrada de la Makitungo, es acá a las 2 de la tarde. Y de aquí determinas el volumen que quieras utilizar. Ya lo veremos más adelante con más análisis. En el otro lado de estos altavoces observamos la misma estructura de la reja, en el cual podemos ver los altavoces translúcidamente. Dos bandas antideslizantes cuando lo vamos a ubicar como monitor de piso. No hay nada acá. Acá en el altavoz Prodigy System i603A tenemos dos puntos de anclaje que lo podemos utilizar para colgar o para colocarse como monitor auxiliar a algún lugar donde necesitemos la presentación. Aquí tenemos una placa para refrigeración del sistema de amplificación con la marca, los logos y todo lo relacionado con el marketing de la empresa. Y aquí tenemos las patas para ubicarse como monitor de piso. Nos hubiera encantado que hubieran sido bandas antideslizantes, pero para el precio creo que está bien. Y aquí el Ibris 8, la misma capa de polipropileno con unas patas para ubicarse como monitor de piso. No son antideslizantes, nos hubiera gustado que por el precio hubieran hecho eso, pero bueno. Y aquí el Makitungo por este lado también tiene patas para ubicarse como monitor de piso y una estructura que no tenemos nada que mostrar. Somos Sonido Bestial. Importante, el peso 7.1 kilogramos, 8 kilogramos, 7.6 kilogramos y 8 kilogramos. Por la parte de atrás en este no tenemos nada. Aquí tampoco. Aquí tenemos un logo de Electro Voice justo aquí en este ángulo. Y aquí en el Makitungo tenemos toda la serigrafía relacionada con la fabricación y certificaciones del producto. El botón de encendido y apagado. Y aquí pues se ve parte de la tapa de la batería. Bueno, tenemos aquí entonces lo que serían los controles del Bose S1 Pro. Aquí podemos ingresar con conexión XLR o TRS. Podemos hacer una entrada en híbrido con cualquiera de las dos conexiones. Tenemos la perilla del reverb, que es bastante bueno el que tiene, graves y agudos de este canal. Como habíamos dicho, el 0 decibeles para conectar una consola es directamente aquí. Si vas a conectar micrófono, colocamos este en posición donde se encuentra el micrófono y hacemos el volumen hasta el nivel deseado. Se lo recomiendo hasta acá, que sonará sin distorsión y claro. Somos Sonido Bestial. En el canal 2 tenemos lo mismo, pero aquí vamos a explicar el Tones Más. En Tones Más quiere decir que el sistema se ecualiza automáticamente para que usted solamente conecte su instrumento y sonará perfectamente. En Off es para conectar consolas. Cuando está posicionado en la guitarra puedes conectar un instrumento musical. Y aquí en micrófono puedes conectar un micrófono, ya sea un SM58 o cualquiera de los otros sin ningún problema. Somos Sonido Bestial. Estos presets funcionan espectacularmente bien. Ecualizan a la necesidad y el sonido queda perfecto. El reverb, los bajos, los agudos y recordamos 0 decibeles queda aquí. Si vamos a conectar una consola o si es micrófono, le recomiendo subir hasta este punto. Ya en su tercer canal podemos conectar un cable 1x1 con el fin de tener música desde un computador o desde un dispositivo móvil, o para su mayor comodidad tenemos la conexión de Bluetooth, en el cual podemos conectar cualquier dispositivo y manejar a nuestro gusto el volumen deseado. La salida, que es balanceada, o sea pues que puede conectarse a nivel profesional con TRS.
y a diferencia de sus competidores que tenemos aquí, es el único que tiene este tipo de conexión, lo cual es una desventaja en mi opinión. Aquí tenemos una entrada de puerto USB en el cual podemos hacer soporte técnico o actualizaciones que necesite el equipo. Somos Sonido Bestiales. Tenemos la conexión de energía eléctrica, me gusta mucho porque es voltaje automático. Las 3 posiciones, encendido. Es importante anotar que cuando el altavoz está encendido, hay un LED de color azul en el frente del altavoz que nos dice que está activado. En la mitad es totalmente apagado. Y aquí en esta posición quiere decir que el dispositivo se encuentra listo para ser cargado, sin que consuma energía eléctrica. Somos Sonido Bestiales. En el caso de Prodigy System tenemos conexiones muy similares, combo XLR TRS, y en este caso, en vez de que las conexiones funcionen para ser ecualizadas automáticamente, estos niveles de guitarra o línea o micrófono simplemente suben su nivel de presión sonora, o sea que su nivel de entrada es mayor, lo cual debes tener cuidado con esto. Mientras más alto coloquemos hacia el micrófono, más volumen va a entrar. El efecto es un delay perfecto para nuestros amigos de México que le gustan mucho esto para animar sus fiestas sonideras. Ecualización de graves, acá nos muestra como un tope, y agudos. Recordemos que el 0 decibeles de este altavoz es aquí. No es desventajoso lo que estoy haciendo acá, siempre y cuando lo tengamos en esta posición. El 0 decibeles es acá. ¿Por qué estoy recalcando esto? Para que tengan en cuenta ahora la comparación de sonido que vamos a hacer de cada uno de los altavoces con una consola 100% profesional. En el canal 2 tenemos exactamente lo mismo. En el canal 3 tenemos algo que lo hace diferente a los demás y es una conexión en RCA. Esta conexión me gusta por lo bien que se aprisionan estas conexiones para evitar desconexiones accidentales. Botón TWS para conectar 2 altavoces de esta misma serie al mismo tiempo sin necesidad de entrar a la aplicación y hacerlo. Podemos conectar el Bluetooth en estéreo con 2 altavoces. Presionas primero acá donde estás poniendo la música y luego vas al otro y se conectan automáticamente. El Bluetooth acá 5.0 tiene un alcance impresionante, de los más altos que he visto, y aquí su respectivo volumen. Lo que más me gusta de este altavoz es que tiene una salida en XLR, lo cual esto permite que puedas enviar esa señal que entra en cualquiera de estos canales hacia otro altavoz, o hacia un subwoofer, hacia una cámara de video, hacia donde usted quiera. Aquí tenemos el switch de encendido. Podemos ver que se iluminan las luces una vez las presionemos. Muy sencillo, sea algo rudimentario, pero en un año de alto uso y mucha extenuación ha funcionado muy bien. Acá la mitad es totalmente apagado y aquí estamos disponibles para que el altavoz sea cargado. Me gusta también que el voltaje es automático de 100 a 240. Esto es muy importante para que usted lo mire antes de comprar un equipo. El voltaje automático es fundamental para que el altavoz tenga el mejor rendimiento sin las molestas variaciones de voltaje. Somos Sonido Bestiales. Prodigy i603 es hecho en España. Ok, es fabricado en España, para que lo tengas muy en cuenta. El altavoz Electro-Voice Ibris 8 es un gran salto cuántico con respecto a todos los altavoces que hemos revisado de batería recargable en este canal. Quiero advertirles, Electro-Voice no me está pagando ni un solo peso por hablar de este altavoz. Creo que los únicos que saben que existo son los Electro-Voice de acá de Colombia. Entonces, como adicional, Electro-Voice nos regala esta tapa. ¿Para qué sirve esta tapa? Para proteger el equipo de la lluvia. Es el único que nos protege de la lluvia con esta tapa resistente. En caso de que se te pierda, la venden por separado como producto terminado, o sea que no es un repuesto. Listo, que lo tengas en cuenta. Tiene 2 canales en combo XLR y tercer y cuarto canal en Bluetooth y conexiones RCA. Phantom Power en la primera entrada de 48 voltios reales. Esto es algo que se hacía falta. JBL E1 Compact era el que nos tenía esta ventaja. Somos Sonido Bestiales. El Ibris 8 tiene un botón en el cual seleccionamos, aquí lo vamos a activar. Cuando seleccionamos cada uno de los canales, este se va a iluminar, ¿cierto? Tenemos una salida tal cual como en el Prodigy System en XLR, lo cual me gusta mucho. Y esto no lo tiene ninguno otro de los altavoces y es un pedal de efecto para desactivar o activarlo. Esto es perfecto para cantantes, para pianistas, para guitarristas, etc. Estos 4 huecos los estaré preguntando para qué nos sirven. Una conexión de voltaje automático universal que también me gusta, se ha impuesto muchísimo en estos altavoces de batería recargable.
Los altavoces de batería recargable creo que pueden durar mucho más que los que funcionan con energía eléctrica, ya que no están tan expuestos a las variaciones de voltaje, ya que ellos mismos se propician el funcionamiento de voltaje. Otro gran diferencial y gigantesco que tiene es una salida de 1.5 amperios para cargar móviles, y tenemos aquí una salida de 12 voltios para recargar o para cargar los micrófonos inalámbricos que puedan utilizar esta conexión con esta cantidad de amperios, sobre todo los de serie Electro Voice RE300, que se pondrían aquí en la parte superior con una bandeja especial para ello. Posee una perilla en la cual seleccionamos las múltiples opciones del menú y una pantalla en LCD donde observamos toda la información, el estado de la batería y todo lo que es el control del altavoz. Es importante tener en cuenta que el Bose S1 Pro, el Ibris 8 Electro Voice y el Mackie Tungo tiene una aplicación para que usted lo trabaje. Somos Sonido Bestial. En la parte trasera tenemos entonces del Mackie Tone unos controles bien sencillos, pero empezamos por las conexiones, que son en combo XLR. En el segundo canal podemos utilizar el Bluetooth, que tiene un volumen independiente a este, y tenemos una entrada de 3.5 milímetros que sí depende de este control. Tenemos los botones donde escogemos los modos, las diferentes configuraciones, ¿cierto? Que no nos vamos a adentrar mucho, pero son bastantes. Esto es para mejorar el sonido en exteriores, esto es para disminuir la música cuando usted está hablando, esto es para quitar los chillidos y esto es para encender y apagar el LED frontal de la caja. Esto es para emparejar el altavoz, lo vamos a prender, mire qué bonito se ve, ¿cierto? Lo dejamos presionado con el fin de que empareje el altavoz. Y este, se me olvidó decirle, no le reconocí el título a este también. Podemos utilizar este botón tal cual como lo habíamos mencionado acá, el TWS. Este TWS es lo mismo que el Link, y aquí tenemos una salida donde sale absolutamente la mezcla de lo que hagamos en estas dos entradas. No propiamente sale la música por Bluetooth por este cable, ok, y aquí encontramos cómo se comporta el sonido de acuerdo a la ecualización que usted utilice. Y eso sería el resumen. Somos Sonido Bestial. La parte que a usted le interesa, ¿cómo se maneja la ecualización automática en cada uno de ellos? Pues el único que tiene ecualización automática es el Bose S1 Pro, que de acuerdo a la posición, estando así, la curva de ecualización cambia para favorecer el sonido cuando está inclinado, más o menos es una inclinación de 30 a 35 grados. Y cuando se encuentra así de esta manera, también el ecualizador cambia para favorecer la escucha de la persona que esté al frente. Esto quiere decir que puede usarse sin ningún problema para que usted solamente se entretenga o ejecute su instrumento con total seguridad. Somos Sonido Bestial. En cuanto a la potencia en watts RMS, pues no es muy clara la información. Según me han contactado con personas que han estado cerca del desarrollo de este altavoz, son 150 watts más 150 del Bose S1 Pro, 150 para el de graves y 150 para los 3 de agudos, pero la verdad no es importante los watts, sino el nivel de presión sonora, en el cual Bose es supremamente honesto y nos manifiesta un nivel de presión sonora máxima de 109 decibeles máximo y 103 continuos, lo cual es importante que usted tenga en cuenta esta información. Lo vamos a probar ahora. Igualmente es un altavoz que indiscutiblemente es el rey de la categoría porque es el más famoso del mundo. Es el altavoz más reconocido del planeta junto a la ZLX de Electro Voice. Los watts de este altavoz son aproximadamente 150 watts. 100 para el del grave de 6.5 y los otros son para los 3 altavoces de medios y agudos. Tiene un sonido bastante agradable, muy agudo, muy bonito y pues ha sido de bastante agrado y ha tenido muchísima acogida en las redes sociales y en ventas. Tiene una presión sonora máxima de 116 decibeles según las especificaciones suministradas por el fabricante. El precio de este altavoz es de $450 para que lo tengas muy en cuenta. Electro Voice Ibris 8 es el más reciente de la serie Electro Voice. Este altavoz lleva muy pocos días de ser estrenado. La potencia de este altavoz son 400 watts, la más alta de toda la categoría. Que esta pequeña bestia tiene 121 decibeles SPL máximo. Es impresionantemente potente. ¿Cuál es su punto negativo? El precio, $750. Pero a cambio tenemos muchísimas funciones, 30 efectos, entrada de alta impedancia en el segundo canal, Phantom Power,
tenemos compresión en cada canal, para ecualizador paramétrico, ecualizador gráfico. Tiene todas las funciones de una consola perfectamente bien para que funcione excelente. La cobertura de este altavoz es de 100 grados por cada lado, o sea que abre bastante, lo cual puede cumplir una función espectacular como monitor de piso. La cobertura de nuestro amigo de Prodigy System, es espectacular en el Prodigy System, 120 por 90. Nuestro amigo Makitune Go ha sido uno de los altavoces que más fuerza está cogiendo debido a su excelente calidad de construcción y su precio, $450 por esta belleza. Tiene un SPL máximo de 115 decibeles, es extraordinario, es fácil de utilizar, es el más grande de todos los que estamos viendo aquí. Organizamos todo esto de acuerdo al tamaño, no en cuanto a rendimiento, obviamente. Somos Sonido Bestial. Parpadea de forma ocasional en color rojo. Es muy importante no dejar que continuamente esté en rojo, ya que ahí habrá distorsión y puede ocasionar daños en el altavoz de alguna manera que puedan ser irreparables. El altavoz, cuando entra en limitación, tiende a presentar un sonido con mucha distorsión, lo cual se recomienda cuidar mucho de los niveles de este equipo. Una vez se exponga mucho tiempo con el limitador encendido, este puede apagarse, lo cual debes esperar unos instantes para que el equipo nuevamente se enfríe y vuelva a retomar su funcionalidad. No lo recomiendo para cosas en vivo exigentes como orquestas o bandas de rock. Es perfecto para show acústicos en cafeterías, para disfrutar de los amigos de una fiesta con 20 personas máximo. Y es un equipo muy bueno para llevar a la playa. De hecho, cuando estuvimos en San Andrés Islas, este fue el equipo que más vimos durante el recorrido que hicimos en esa isla colombiana. El precio actualmente en el que se encuentra son $699. Ya esto varía de acuerdo al país donde usted se encuentre, debido a los impuestos, tasas, etcétera, y usted hallará un valor diferente quizás cuando usted lo compre. Somos Sonido Bestial. El Prodigy Systems es un sistema que salió hace un año aproximadamente, no como una vil imitación del Bose S1 Pro. Obsérvese que no son tan iguales, tienen muchas diferencias en calidad de construcción, pero lo que sí es bastante similar es en algunas cosas que aquí hemos mencionado. El Bose S1 Pro tiene un parlante de 6.5 pulgadas y 3 altavoces de 2.25 pulgadas. El Prodigy System i603 tiene 3 altavoces de 2.75 pulgadas y un altavoz de 6.5 pulgadas. Todos los componentes fueron construidos por Beima en España. El Electro Voice Ibris 8 tiene un altavoz de 8 pulgadas y un driver de 1 pulgada de titanio con ferrofluido alrededor para evitar que se caliente y se dañe. Y el altavoz Makitune Go tiene un altavoz de 8 pulgadas con un driver de 1 pulgada de una salida también de 1 pulgada hecho en neodimio y una excelente calidad sonora estos dos. Somos Sonido Bestial. Tiene la parte que quizás yo más valoro, las baterías, 5500 miliamperios. ¿Cuánto dura la batería del Bose S1 Pro? A máxima potencia 6 horas a lo mucho y a potencia moderada de 9 a 10 horas. El punto débil del Prodigy System sin duda alguna es la batería, es la más pequeña de todos los altavoces que estamos aquí exponiendo. 2600 miliamperios, dura aproximadamente unas 6 horas a potencia moderada y más o menos en potencia máxima unas 5 horas. Ibris 8 tiene una batería de 6000 miliamperios. Lo bueno es que la podemos quitar muy fácilmente con estas perillas. Los tornillos no se salen de la tapa y aquí la hemos extraído para que ustedes la puedan apreciar. ¿Qué ventajas tiene esta batería con respecto a sus competidores? Que se vende por separado como un producto terminado, no es un repuesto. Así que puedes comprar las baterías que quieras de esta marca en todos los distribuidores. No es difícil de conseguir. Ojo que este altavoz lo están vendiendo sin batería. No lo vayan a comprar sin batería. No es buen negocio, no se lo recomiendo. ¿Por qué? No es posible que le falten al respeto al usuario con esto. Estos altavoces cómprelo con batería. No sé qué tan fáciles son de conseguir, pero hablaré con los distribuidores a ver por qué están ofreciendo eso. Somos Sonido Bestial. Y aquí la volvemos a colocar. Bastante fácil hacer la maniobra. 6000 miliamperios. Y aquí tenemos nuestro amigo
el Makitune Go. Aunque no tiene la facilidad del Electro Voice, sí se puede utilizar una uña para poderlo sacar, es un poco más difícil. Y aquí pues le hemos quitado la tapa y aquí encontramos pues la batería de 5200 miliamperios. Puede cargarse de forma externa, así que puedes tener varias de estas. No estoy seguro si las venden por separado, espero que sí, para tener muchas de estas. Se me olvidó decir la duración de la batería de iVirs 8. Dura 12 horas a volumen moderado y 6 horas a máxima potencia. El Makitune Go es el que tiene la mejor duración de batería de la categoría. 13 horas a volumen moderado y a máxima potencia 9 horas. Este les ganó a todos en ese sentido. Opciones finales: si usted quiere estatus, lucirse con sus amigos, verse bien chévere, que lo vean más cool y que usted lo detenga, le importan más el que dirán, compre el Bose S1 Pro. Somos Sonido Bestial. Si usted quiere un parlante que te sirva para tus ensayos, para tu casa, que sea útil, que te saque de muchas oportunidades que necesites para dar buena música y que quieres ahorrar buen dinero, el Prodigy System tiene muy buena cobertura. Con este puedes hacer 20-25 personas, con este puedes hacer 30-35. Si quieres un sonido profesional de verdad y una bestia demoledora, pero donde tu sonido sea muy profesional y necesitas para muchas más personas, tenemos el Electro Voice iVirs 8. Con dos de estos fácilmente puedes hacer 120 personas sin ningún problema. Tiene muy buenos graves y es compatible con los Subwoofer LX200. Si quieres economía, un buen sonido, calidad de audio para tus presentaciones en vivo, buen sonido para los paseos y también ahorrar dinero, te recomiendo el Makitune Go. Somos Sonido Bestial. De todos estos, el que mejor calidad de sonido y el que más fuerte suena es el iVirs 8. De segundo, yo pondría al Makitune Go. Tercero, al Prodigy System. Y por último lugar, colocaría, en mi opinión, al Bose S1 Pro. Igualmente, el que sale primero está atenido a las mejoras que hacen sus rivales. Un saludo.